Hola amigas y amigos del portal del Villegas. El hecho que ha saturado las planas noticiosas, la televisión, la radio, etcétera, obviamente es el atentado que sufrió una comisaría de carabineros en Huechuraba y el intento de atentado que se frustró afortunadamente, que iba a comprometer a Sergio Hinspeter. Y el paquete fue detenido y está siendo examinado. El atentado en la comisaría sí funcionó lamentablemente. En la explosión quedaron heridos con distintos grados de gravedad. En ningún caso están comprometidas las vidas de los funcionarios. 5 personas, 5 funcionarios de carabineros. Y bueno, esto es un acto absolutamente... Son muy pocos los atentados terroristas que han habido en Chile y por supuesto producen un tremendo shock en todos los sentidos. Sin embargo, yo escuché a algunas personas de cierta sensibilidad política que, consultados al respecto, se negaron a calificar esto de acto terrorista. Fueron muy tímidos, ambiguos, ¿no? Dijeron que había que esperar para ver las cosas y muy temerosos en reconocer. Yo no sé si tendrán temor que los terroristas los demanden por injurias y calumnias, o hay un temor a ser los próximos en la lista de algún paquetito. Pero si hay un caso donde los elementos de terrorismo son clarísimos, es este. El terrorismo es un acto en el que se envía, en el que se pone, en el que se activa algún medio letal, un explosivo, por ejemplo, es lo más común, en forma indiscriminada. Se lo pone en algún lugar público sin un blanco determinado. Porque si hubiera un blanco determinado, ahí estamos ante la presencia de un homicidio con explosivo. Si alguien le manda a una persona X un explosivo para darle muerte, ese es un homicidio con explosivos. Pero cuando se pone el explosivo simplemente en un lugar con el fin de que hiera o mate o mutile al que esté cerca simplemente, eso es un acto terrorista. No cabe ninguna duda de esto. Entonces, tanta duda, ¿no? Tanta resistencia, tanta molestia casi por decir las cosas por su nombre llama la atención. Un segundo elemento que uno puede desprender de las circunstancias de este explosivo en la comisaría es que este acto, siendo terrorista, llamamos acto terrorista a estos que tienen un blanco indiscriminado. El hecho de si produce terror en la población o no, si produce ese efecto subjetivo o no, no es lo esencial. Puede producirlo o puede no producirlo, puede producir un poco, puede producir mucho. Lo esencial es cuando se intenta herir o matar indiscriminadamente. Bueno, en este caso, este acto terrorista, creo yo, por las circunstancias, que estaba dirigido no a matar, sino que a causar alarma, produciendo lesiones o heridas más bien menores en los que estuvieran cerca del explosivo. ¿Y por qué digo esto? El artefacto estaba diseñado para explotar dentro de un local, en la comisaría donde se mandó. Ahora, como sabe cualquier persona que haya siquiera dado un somero examen a los temas con explosivos, que conozca un mínimo, donde se produce mayor daño es en un espacio cerrado, donde la onda de choque no tiene dónde disiparse y por lo tanto su efecto es más grande. Por consiguiente, este paquete tiene que haber tenido una cantidad bastante pequeña de explosivos y probablemente explosivos de baja velocidad, por ejemplo pólvora, que es el menos potente de todos los explosivos, que es el primero que se desarrolló, es el menos potente, porque en lo contrario, este artefacto que se activó en una oficina, entiendo, habría sido mucho más letal. Piensen ustedes que una granada de mano, hay muchos tipos de granadas de manos, pero en general
no tienen más de 100, 120 gramos, nada más, de explosivo. Y claro, el explosivo que usan es trinitrotolueno, TNT, que es potente, un explosivo de alta velocidad. Aquí tiene que haber sido una cantidad bastante pequeña y de un explosivo de poca velocidad o muy, muy, muy pequeña, porque de lo contrario estaríamos lamentando mucha más letalidad, estaríamos lamentando una situación mucho, pero muchísimo peor. Esto no le quita en absoluto su carácter de acto terrorista. No estoy tratando de suavizar la cosa. A mí me parece que es un acto terrorista que tiene como objeto causar alarma, evidentemente, y operar como una especie de advertencia, si ustedes quieren, no sé de quién, que es el tercer punto, quién puede ser el autor. Se dice que los paquetes tenían un remitente, se me hace difícil imaginar que un verdadero terrorista va a poner sus datos, hasta el número de teléfono, para que lo ubiquen de inmediato. Así que casi de seguro, salvo que el hombre, el que mandó este explosivo, sea un bombero loco, un tipo que va por la libre, un tipo que lo hizo por su cuenta y que está chalado y que pone su dirección. Pero si es una organización, está claro que el remitente no corresponde a nadie de esa organización. Y bueno, no sabemos todavía quién lo envió. Si esto es el caso de, como el Unibomber en Estados Unidos, que mandó muchísimas paquetes, cartas que produjeron en algunos casos muerte, en otros casos mutilaciones. Si es un hombre como él, o sea, un enfermo mental, o es una organización. No, eso no lo sabemos. Yo no lo sé, por lo menos. Y eso es lo que se puede decir. Dicho sea de paso, hay en el Congreso hace mucho rato, durmiendo el sueño de los justos, o de los injustos más bien, una ley antiterrorista más al día de la que existía, que es del año Ñauca y que es bastante poco eficiente, como lo prueban los hechos. Y esa ley se ha encontrado siempre con la oposición decidida de la gente de los sectores progresistas, porque hay, por diversas razones, hay siempre sospechas de que el Estado, cuando lo manejan no ellos, sino que cuando lo maneja la derecha, está tratando simplemente de obtener medios para tener una más efectiva represión de las luchas populares. Hay algunos grupos que están bastante cercanos, incluso a eso que llaman los combatientes. Hay toda clase de relaciones fuertes o débiles, nostálgicas o actuales, que unen, que acercan, al menos en algún grado, a gente de ese sector a los llamados luchadores y combatientes. Y entonces, cuando hay actos de violencia y cuando se pide más recursos para la policía, más potestad, más una ley más fuerte, ahí empiezan las renuencias, empieza a haber una poca voluntad de participar en eso. Se empiezan a buscar explicaciones, se empiezan a buscar justificaciones, o no se dice nada, pero finalmente no se apoya una nueva ley antiterrorista, cosa que por lo demás podría quedar simplemente, aunque se haga el día de mañana una ley antiterrorista muy vigorosa, muy fuerte, si no se tienen dispositivos policiales a la altura de las circunstancias, o no se atreve a usar los que hay por temor a que se acuse al Estado, en este caso al gobierno, de estar cayendo en prácticas represivas. Bueno, todo este clima que todos conocemos y que tiene muchos aspectos, es muy complejo, ha parado una nueva ley antiterrorista, dificulta la acción de las policías, tiende más bien a sancionar y castigar y escandalizarse con los actos que van más allá de la raya de las policías, no así del otro lado, que son, vuelvo a repetir, combatientes, son gente idealista en algunos casos. Entonces, hay razones psicológicas, políticas, qué sé yo. Pensemos que muchos o varios personeros de la izquierda, incluyendo la expresidenta Bachelet, que participaron en grupos armados, de una forma o de otra, como directamente o como eso que ellos llaman ayudistas. Entonces,
tienen algún grado de ligazón espiritual, moral, de historia, de nostalgia, de doctrina, tienen puntos de coincidencia o de cercanía. Entonces, yo no digo que la izquierda y los progresistas están apoyando y avivando a los que mandaron las bombas hoy día. Estoy diciendo simplemente que hay una actitud, una postura, una manera de interpretar los fenómenos, los hechos, incluso este hecho, que no quisieron darle nombre de acto terrorista a algunas personas, porque de algún modo están cercanos o estuvieron cercanos, o alguna vez fueron parte, o encuentran justificación en los objetivos que persiguen. No están disponibles para una acción decidida y firme contra este tipo de violencia. Eso es. Bueno, todo esto, dicho sea de paso, es prematuro, porque la investigación está en curso. Espero que se logre identificar a los autores de la bomba, si es una persona aislada, un enfermo mental, o si es una organización política. Eso lo tendremos que ver. Me pareció a mí, como digo, examinando las circunstancias del explosivo que sí estalló en esta comisaría, que no había un propósito explícito, decidido a causar muertes o mutilaciones en una escala de una bomba de verdad. O la otra posibilidad es que simplemente no estaba bien hecho esta bomba, este paquete, no sé. Pero si explotó, estaba lo suficientemente bien hecho para que explotara, y si explotó y no produjo más daño, entonces uno tiene que suponer que estaba graduado para eso. Lo cual no es culpa, repito de nuevo, porque hay gente que entiende las cosas al revés. Esto no es culpa en absoluto, ni suaviza, ni justifica, ni relativiza el hecho de haber enviado un explosivo. Estoy simplemente examinando los hechos y punto. Antes de continuar y para pasar este mal trago, tomémonos un buen trago. Ustedes ya saben lo que les voy a decir. Vino personalizado. Ustedes pueden diseñar la etiqueta de adelante y la de atrás con el texto y con los monos que quieran, ya sea que ustedes lo sacaron de algún lado, lo dibujaron ustedes mismos, lo que sea, y así pueden hacer un regalo personalizado, mucho más interesante que llevar una marca común y corriente que compraron en la botillería de la esquina. Y el vino es realmente exquisito. Yo diría que eso a mí lo que más me gusta es simplemente lo que hay dentro de la botella, ¿no? Esto del Villegas afuera está entretenido, pero el vino es muy bueno. Acuérdense que se hizo un reportaje en el Discovery Channel de esta viña. Llámenlos, contáctenlos, aquí están los datos, pídanle la cantidad de botellas que quieran, si puede ser una, les va a llegar a su casa, les va a llegar a la empresa, si es que ustedes están pensando en comprar botellas para una comida corporativa, lo que sea, y el costo es absolutamente accesible, tanto para la empresa, por supuesto, como para personas naturales. Vino personalizado, amigos, no se lo pierdan, es realmente bueno. Continúo con mi gimnasia diaria. Voy a sacar músculo en el puro brazo derecho. Lavo Club, un detergente de primera categoría, excelente, en una presentación en este tanque de 10 litros que le asegura muchísimos lavados sin que tenga que preocuparse si le queda o no detergente. Segundo, cuando se le está acabando van a su casa a rellenarle este tanque. Y tercero, como este tanque lo va a acompañar siempre, usted le va a ahorrar al medio ambiente todos los envases de plástico que estaba con los detergentes convencionales arrojando a la basura, que va a dar un camión, que va a dar un basural, que a la larga va a dar al mar. Entonces usted le está ahorrando mucho, pero mucho al medio ambiente. Y continuamos con la temática que tengo hoy día. La oposición, o más bien dicho, dos personas de la oposición, don Alfonso de Urresti, del Partido Socialista, y don Francisco Buenchumilla, de la ADC, calificaron de volador de luces la idea del gobierno, del proyecto de reformas institucionales, de disminuir el número de congresistas y modificar el fuero, que ahora los protege prácticamente de todo.
A esto lo calificaron de volador de luces y tras cartón lo calificaron de populista. Lo cual, una vez más, como suele ser típico en estos sectores que parece que no dominan mucho los más elementales reglas de la lógica, son cosas contradictorias. Porque se habla de volador de luces cuando se trata de una medida que no tiene ningún efecto, una medida efectista, por eso que se le llama volador de luces, que lanza un poco de luz y después caen unos palos quemados y eso es todo. En cambio, una medida populista tiene efectos en la vida económica o política o social, y por eso que se mira con pavor, con sospecha, de forma negativa lo que se llama el populismo, las medidas populistas, porque tienen efecto. Entonces, o es un volador de luces o es una medida populista. Ahora, claramente un proyecto que intenta bajar el número de congresales y disminuir su fuga aéreo no es una medida de puro efecto, por lo tanto no es un volador de luces, es una medida, es una idea contundente. Que a Guanchumilla y al señor de Urresti no les gusten y a muchos otros tampoco, eso es otra historia y pueden dar argumentos verdaderos, en vez de simplemente calificar hacia el voleo, livianamente, sin pensar, como volador de luces. O una vez más, el mismo pecado de siempre, de en vez de pensar las cosas, ir al armario donde guardan su repertorio de frases hechas y sacar la que les parece más adecuada. Volador de luces. No es un volador de luces. Y hay bastantes razones, además. Lamentablemente el Congreso no ha dado el ancho, y por eso que es una institución que está en el fondo de la tabla en las encuestas de acreditación, de prestigio, de respeto por parte del pueblo. Está al fondo. Entonces, por supuesto que al público le molesta saber que esta congregación tan numerosa y tan bien pagada, una de las mejor pagadas del mundo, si no la mejor pagada del mundo, haciendo un trabajo en general mediocre o malo, con leyes que están tan mal hechas que hay que revisarlas 20 veces después, con congresales que votan sin ni siquiera mirar la tapa del cartapacio donde viene el proyecto de ley, es normal que la gente esté molesta, pero el aceptar esa molestia como uno de los factores para proponer esto, no convierte ese proyecto en populista. Quitar un poco los fueros, eso ya es un tema que efectivamente hay que analizarlo más. Los fueros existen para evitar que un personero político, en este caso, no pueda desempeñar su labor por una seguidilla que podrían montarle y organizarle una máquina de acusaciones y de casos legales o de demanda que le impidieran funcionar. Entonces, para impedir eso, se da el fuero, y esto ocurre en muchas partes del mundo, si no en todas. El fuero para que puedan... Así que ahí yo examinaría mucho más cuál es el detalle, qué es lo que quiere quitar del fuero el gobierno en este proyecto. Pero lo otro de disminuir el número, bueno, me parece a mí, y es sabido por todos ustedes, lo han visto en la práctica desde que estaban en el colegio, que mientras más numerosa una asamblea, más ineficiente es. Se convierte finalmente en una garra brava. Las cosas no se discuten bien. Se impone el que grita más fuerte, se imponen los liderazgos de personalidad, se impone cualquier cosa menos la razón. Y se supone que las cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, están para examinar las cosas, no simplemente para convertirse en una barra brava, para convertirse en un circo. Menos representantes, me parece que podría ser una manera, de mejorar la función legislativa, aunque tengo muchas dudas que pueda mejorar aún con eso, porque al final del día la calidad de la función legislativa, si bien puede depender negativamente de un número muy grande, en lo principal depende de la calidad de los legisladores. Y ahí sí que tenemos, ahí we have a problem, Houston we have a problem. La calidad de muchos de nuestros legisladores es patética. No se sabe cómo llegaron al Congreso algunos de ellos, con 5 votos algunos. Personajes que salieron de un mundo de la farándula, muchos de ellos. Personajes que no se saben la tabla del 5. Quizás llegan a la del 3. Ahí está el problema. No creo que tanto en el número, pero efectivamente lo del número y lo del fuero, en todo caso, no son voladores de luces, señores Guanchumilla, señor de Urresti. Son cosas reales, serias, importantes, que tendrían efectos, bastante más efectos que un simple volador de luces.
pero también la verbalización de las cosas en nuestro país se está convirtiendo en un tema que tiene que ver con las imágenes y con las audiencias. Se habla, los parlamentarios hablan pensando en cómo van a ser escuchados por sus audiencias, no en términos de expresar su pensamiento, si es que lo llegan a tener. Lamentable. Vamos ahora a las publicidades que me quedan, estimado amigo, y que son parte de mi... que hace posible que funcione este programa, que a ustedes les guste, si no, no estarían viéndolo. Los perfumes llegaron ya y llegaron bailando el ricachá, como decía esa vieja canción. Los perfumes de monparfum.cl. Ustedes saben, una empresa francesa, pero manejada por chilenos que viven en Francia, que mandan perfumes de 3 casas perfumeras muy importantes. Cada una de ellas ofrece varios perfumes, todos exquisitos, todos ricos, y hay un stock en Chile, de manera que si usted ordena ahora en el sitio monparfum.cl, donde hay un chat para hacer preguntas, si usted quiere saber cuál perfume podría ser más conveniente para este o para el de más allá, le van a llegar de inmediato porque tienen un stock en Chile. Ahora, los que quieran probar y que vivan en La Serena o sus alrededores, les digo y les anuncio que el 3 de agosto, o sea, pocos días más, el 3 de agosto, en el Hotel Club La Serena, que seguramente todos los serenenses saben dónde queda, pero la dirección la digo, Avenida del Mar 1000. Siempre en las ciudades costeras hay una Avenida del Mar, eso es inevitable. Avenida del Mar 1000, en el Hotel Club La Serena, desde las 3 de la tarde a las 9 de la noche, con entrada gratuita, hay una exhibición y venta de estos perfumes. O sea, usted llega ahí, los va a ver, los va a poder oler, por supuesto que hay muestra, y va a poder comprar el perfume que más le guste a usted, o el que cree o piensa o está seguro que le gusta más a la persona que le quiere hacer un regalo. Repito, 3 de agosto, Hotel Club La Serena, Avenida del Mar 1000, desde las 3 a las 9 de la noche. Vayan conociendo estos ricos perfumes, no solamente los que vienen en La Serena, pues entiendo que hay ciudades cerca de La Serena, ¿no? Coquimbo, sí, ¿no es cierto? Y otras regiones, por ahí. Vayan a darse una vuelta a La Serena, que es una bonita ciudad. Tiene playa, tiene montones de cosas, creo que hay casinos ahí también, ¿sí? Papaya hay por montones. Y esta exhibición y venta de perfumes. Les recuerdo además a Hey, este corredor estrella que corre, pero, ¿qué les digo? Corre los 100 metros en 8 segundos. Para vender propiedades, no hay nadie mejor que Hey, las vende rápido, las vende bien. Para encontrarle un arrendatario, lo que usted quiera arrendar, no hay nadie mejor que Hey, le encuentra un buen arrendatario. Y para administrar sus arriendos, no hay nadie mejor que Hey. Échele además una miradita aquí a su sitio de Instagram para que vea algunas ofertas muy especiales que tiene para los que quieren no vender, sino que comprar. Y les recuerdo finalmente, Controller, a los amigos empresarios, a las señoras empresarias, a los gerentes de los dos sexos, por supuesto. Controller, una empresa dedicada a asesorarlo a usted, o incluso de frente a hacerse cargo de la administración contable, auditoría y administrativa de su empresa, para que no le siga ocurriendo lo que suele ocurrir en todas las empresas tarde o temprano: un despelote, una falla, no se pagaron unas cotizaciones, hubo un problema con impuestos internos, hubo un problema con los sueldos, no se pagaron a tiempo, alguien se equivocó. Siempre hay problemas ahí. Póngase en manos de Controller, son expertos, tuvieron 20 años trabajando en grandes empresas internacionales, así que conocen esto al revés y al derecho. Y el ministro de Hacienda, a propósito de una cifra de desempleo no muy buena, ¿no? 8,4% de desempleo, dijo que, bueno, entre otras cosas, tenemos que considerar que en este país han entrado 1 millón de inmigrantes. Aquí emerge otra vez, levanta cabeza el tema de la inmigración, que algunos en su momento, o más bien muchos en su momento, cuando empezaron a abrirse las puertas, lo vieron meramente como un tema de solidaridad, un tema amoroso, un tema de hospitalidad, una cosa del corazón. Somos un país acogedor, dijo la expresidenta Bachelet, en esa época presidenta. Pero resulta que no es meramente un problema de solidaridad. Tampoco es un problema, para los que ponen algunos reparos, tampoco es un problema de raza. Esto no es un tema con la raza.
¿A quién le importa de qué raza pertenecen los que llegan? Aquí son temas, lo dije la otra vez, del número. Se genera un problema independientemente de la calidad, de la raza, de la buena onda de los que llegan. Su solo número, si es muy grande, produce problemas. Y no voy a dar de nuevo el ejemplo de qué pasa en una ciudad cuando llegan 5, cuando llegan 50, cuando llegan 5.000. Y aquí tenemos un caso de desempleo probablemente influido por eso, porque yo, usted, todo el mundo ve, y yo siempre incluso he calificado favorablemente esto porque son en general muy buenos trabajadores. Pero lo cierto es que están trabajando muchos de ellos, si no todos, están trabajando. Y por definición, si usted ocupa un cargo, un puesto de trabajo, ese cargo o puesto ya no está disponible para otro. Y por lo tanto, evidentemente, que se produce un tema de desempleo. Claro que sí, y por eso que hay, especialmente me dicen, yo no sé, me dicen que en algunos sectores de Santiago, en algunos barrios más modestos, qué sé yo, los temas con los inmigrantes son heavy metal, no por un tema racial, entiéndase una vez por todas, porque hay gente que insiste en esa tontería. O sea, ponen el problema en un territorio que no corresponde. Ese es un tema de supervivencia económica para algunas personas. Para alguien que está buscando una pega y que toca la puerta en una construcción y le dicen no hay vacante, y la persona mira a la construcción y ve que hay claramente una docena de haitianos o de cualquier otra parte. Los haitianos son más fáciles de reconocer. Independientemente de que esos haitianos sean excelentes personas, excelentes trabajadores, un aporte para la economía, lo que ustedes quieran, esa persona que tocó la puerta y no le encontró trabajo, va a decir inmediatamente, bueno, si no estuvieran estos fulanos, inmigrantes, estaría yo trabajando ahí. Eso es lo que ocurre. Entonces, volvamos al punto inicial de este. Aquí no se trata de temas raciales, no se trata de temas de xenofobia, que uno es un xenófobo, que uno es un fascista. Esa manera de enfocar este problema revela que quien hace ese juicio es simplemente una persona muy poco inteligente y que opera con estas claves entre políticas y entre tontas y entre progres que no ven todas las repercusiones de los fenómenos, sino que se quedan con el cliché de que somos un país acogedor, el cliché de que si rechazamos a alguien es porque somos xenófobos, puros clichés. Yo no digo que no hay xenófobos, por supuesto que hay xenófobos, pero no es eso lo principal. Y en todo caso aquí estamos viendo un efecto. Yo no estoy diciendo tampoco que lo que hay que hacer ahora es echar a todo el mundo. No, los que llegaron, pero hay que controlar el ingreso. Desde luego, porque si no estamos armando una bomba de tiempo. Y lo que suele ocurrir en estos casos cuando queda una calamidad en una sociedad por malas decisiones es que los responsables desaparecen, se hacen humo. Tenemos en Chile y en otros países ejemplos de personas, por ejemplo en Chile una persona que fue alcalde de una importantísima comuna de Santiago que dejó la crema. Nunca más se supo de ella. Tuvo como 1 o 2 años, creo que recién está levantando cabeza. Se desapareció, dejó la cagada, esa es la verdad. En Perú, los congresales, para hacerse los amorosos, hacerse los lindos con el público, permitieron que la gente pudiera retirar sus fondos de pensiones así de un paraguaso. Y ahora hay como 300.000 peruanos que se lo gastaron todo en 2 años y no se sabe quién los va a alimentar cuando estén realmente viejos y sin trabajo. O sea, ya están sin trabajo, son jubilados. ¿Y quién va a responder de eso? Desaparecieron. ¿Quién va a responder de cualquier problema que tengamos en Chile si sigue esta situación y sigue llegando en este número? Estamos hablando de números. Aquí este es un tema cuantitativo, no cualitativo, cuantitativo. ¿Cuánto puede aguantar el país? ¿Cuánto puede asimilar sin que se produzca más allá de algunas fricciones? Sin que esto sea una bomba de tiempo. Yo creo que ya llegamos al límite hace rato. Y bueno, me imagino que cuando el señor Maduro caiga, porque ese régimen se tiene que algún momento derrumbar, el problema se va a resolver parcialmente porque estoy seguro que muchos venezolanos no están aquí por gusto, porque les encanta el clima helado, porque les encanta el país, sino que están aquí por a falta de otra cosa. Pero quieren volver a su país como es natural y van a volver. Así que ahí se va a alivianar un poco el tema. Pero mientras tanto hay que tomar medidas porque si no se está acumulando más y más explosivo en una bomba de tiempo.
Y a propósito de dos cositas más, a propósito de Venezuela, fíjense ustedes que en Estados Unidos las autoridades económicas que investigan las cosas descubrieron que familiares y cercanos a Maduro, incluyendo hijos de su mujer, están envueltos en un tremendo fraude, en un tremendo negociado con una organización, un programa que los venezolanos llaman CLAP, que era para proveer de alimentos baratos a la gente. Convirtieron esos alimentos en un medio de premiar a sus clientes políticos y de castigar no dándoles a sus opositores, y a la pasadita se embolsicaron cientos de millones de dólares. Así que a estas personas les congelaron los fondos y todas las medidas que toman en estos casos los norteamericanos, para que vean ustedes el grado de corrupción de un gobierno que los hijos, también está metido un empresario colombiano, es un montón de gente. Y muchas de ese montón de gente son parte del gobierno, porque de ahí partió el programa, están enriqueciéndose a costa del estómago de los venezolanos. Ese es el régimen que todavía, desde algunos sectores del progresismo, apoyan a muerte. Bueno, algo habrán recibido, algo tienen que dar a cambio, supongo. Y la última cosa, hubo una reunión en Osorno entre funcionarios de gobierno, la Cámara de Comercio de Osorno, el CERNAC y gente de SAL, para discutir el tema de las indemnizaciones a las pequeñas y a las empresas que fueron perjudicadas por la falta de agua, y por supuesto también está en carpeta el tema de indemnizar a los consumidores en general de Osorno. Ni una palabra de la caducidad de la concesión. Ya no leí cuidadosamente la información, la he visto en varias partes, no aparece la palabra caducidad ni como muestra, lo cual era lógico. Se los dije que tenía que ser así, porque no hay alternativa. La empresa va a tener que pagar cantidades abundantes, quizás la gente no va a estar conforme con lo que les ofrezcan, van a pedir más, otros van a demandar, todo eso va a ocurrir. Y van a haber sanciones también del Estado, también va a ocurrir. Lo que no va a ocurrir es que le cierren con llave la puerta a ESAL, porque entonces ahí Osorno se queda sin agua. Al final se impone la realidad nomás, pues. Y van a tener que tragarse sus palabras todos los que vociferaron sobre caducar la concesión. O si acaso llegan a mencionar todavía, mañana o pasado, el tema de la caducidad, va a proyectarse en un futuro indeterminado. Se va a decir que se está estudiando. Hasta que finalmente la gente reciba sus compensaciones, se normalice el suministro y el problema se olvide, como ocurre con todos los problemas en nuestro país, una vez que pasa una semana, 2, 3, póngale usted por ser usted, o cuando reciben las compensaciones, la cosa pasa al territorio de obtener alguna retribución y se olvida el tema de la caducidad. Y no había alternativa. Esa es la verdad. Y finalmente, estimados amigos, no sé cuánto tiempo me quedará antes que la tarjeta diga chao. Les quería recomendar a los que les gusta la literatura latinoamericana, esta que se escribió con tanta abundancia en la época del boom literario y todo eso, un libro mucho menos conocido que Los 100 años de soledad o que los libros de Vargas Llosa, un escritor mucho menos conocido pero excelente, Manuel Mujica Laínez, argentino. Este libro, que lo empasté hace harto tiempo porque lo consideraba muy bueno, se llama Bomarzo. Y es muy original porque, a diferencia de lo que escriben prácticamente todos los escritores latinoamericanos, no se ambienta en Latinoamérica con sus dictadores de pacotilla, el pueblo en armas, los puños en alto, nada. Esto se ubica en el siglo XVI en Italia. Miren cómo empieza. Dice: Sandro Benedetto, físico y astrólogo de mi pariente, el ilustre Nicolás Orsini, condottiero, a quien, después de su muerte, compararon con los héroes de la Ilíada, trazó mi horóscopo el 6 de marzo de 1512, día en que nací a las 2 de la mañana en Roma. 37 años antes, el mismo 6 de marzo, pero de 1475, a las mismas 2 de la mañana, había visto la inquieta luz del mundo en una aldea etrusca Miguel Ángel Buonarroti. La concordancia no fue más allá de un fortuito coincidir de horas y de fechas. En verdad, los astros que presidieron nuestras respectivas apariciones en el ajedrez de la vida dispusieron sus piezas en el tablero para muy distintas jugadas. Cuando nació Buonarroti, o sea, el Miguel Ángel de las esculturas, etc., Mercurio y Venus ascendían triunfales, desnudos, hacia el trono de Júpiter. Era el baile del cielo,
la contradanza mitológica que recibe a los creadores casi divinos. La gloria aguardaba al que abría los ojos bajo ese esplendor que transformaba el firmamento en un salón encendido, todo candelabros entre los cuales flotaban, transparentes, pausados y ceremoniosos, los dioses elevados en el centelleo del aire. En cambio, cuando yo nací, Sandro Benedetto señaló importantes contradicciones en la cartografía de mi existencia. Es cierto que el sol, en signo de agua, reforzado con mi buen aspecto ante la luna, me confería poderes ocultos y la visión del más allá, con vocación para la astrología y la metafísica. Es cierto que Marte, regente primitivo, y Venus, ocasional, de la casa octava, la de la muerte, estaban instalados, de acuerdo con lo que Benedetto subrayó insistentemente, en la casa de la vida, y anudados para la muerte, y que en buen aspecto con el sol y la luna parecían otorgarme una vida ilimitada. Y así sucesivamente continúa esta historia de este personaje que se mueve en ese siglo XVI, en pleno Renacimiento italiano, un mundo repleto de los esplendores verbales, descriptivos, adjetivos, peripecias propias de, podríamos decir, del verbo latinoamericano, pero situados en otra latitud, en otra época, los esplendores son distintos, tienen otro color, tienen otro olor, tienen la fragancia a dagas, a mantos, a sangre, a cortinaje, a palacios, a paisajes, a batallas con arcabuces, a cargas de caballería. Otro mundo. Muy, pero muy entretenido este Bomarzo de Manuel Mujica Laínez, que hace muchas referencias a Etruria, que es una zona de Italia donde quedan todavía los restos de las tumbas, especialmente las tumbas de ese misterioso pueblo que prosperó antes de quien prosperara Roma y que de hecho decayó cuando comenzaba Roma a ser una ciudad importante para luego convertirse en el imperio de gran parte del mundo. Bomarzo de Manuel Mujica Laínez, muchas gracias. Será hasta el sábado con algún tema que todavía no he decidido, pero espero que se me ocurra algo que sea del interés para ustedes. Muchas gracias por sus apoyos, los que están en Patreon, en Flow, etcétera. Muchas gracias a los que ya han comprado el libro y que se han molestado además, porque a todo el mundo le ha gustado mucho, por lo menos los que me han mandado mail, en decírmelo. ¿Qué cosa mejor puede esperar un autor que le digan que su libro gustó? Y eso sería todo. Nos vemos el sábado.